Bienvenidos a la corrección de esta segunda prueba de evaluación continua. Eh, no está nada mal todo lo que ha pasado en vuestros ejercicios, ¿no? No está nada mal porque además me ha permitido que os proponga una pieza incluso de carácter teórico para que podamos mejorar nuestros rendimientos. La propongo. Cuando planteamos un texto, cuando escribimos un texto, cuando lo pensamos y lo redactamos, hay que tener en cuenta tres elementos o tres fases o tres ondas, digamos, de distinto calado, para que eso tenga éxito. Empiezo de menos a más. La primera es la corrección lingüística, la corrección de código, la corrección que tiene que ver con la ortografía, con la morfología, con la sintaxis. Eso hay que tenerlo limpio, hay que tenerlo bien. No nos podemos permitir, con carácter profesional, hacer textos cuya corrección no sea óptima. La segunda tendría seguramente que ver con la construcción. Cómo planteamos nuestro texto y cómo desarrollamos redaccionalmente nuestro texto para que se entienda bien, para que no haya dudas, para que se sigan las ideas, en fin, para que el texto funcione. Y el tercero, el de mayor ambición, sería el de atracción, ¿no? Cómo hacemos que nuestro lector no se desenganche del texto. Un texto correcto y un texto bien construido. Pues bien, sobre estos tres elementos, sobre estos tres ámbitos, es sobre lo que va a generar el discurso de este segundo vídeo, del vídeo de la segunda prueba de evaluación continuada. ¿Por qué? Porque me he encontrado, donde yo no me pensaba encontrar, graves problemas de corrección en vuestros ejercicios. Graves problemas de corrección significa graves problemas de corrección, significa problemas, no sabemos puntuar en español, no sabemos acentuar en español. Por poner ejemplos, ponemos comas entre sujetos y verbos, entre verbos y complementos. Luego tenemos problemas menores, si queréis, ¿no? Pero de concordancias, que no lo son, menores, de mayúscula, en fin. Hay un amplio abanico de problemas de corrección que no son permisibles en el punto en el que estamos. Gente cuya voluntad es incidir en el mercado laboral con unas competencias que tienen que ver con la expresión escrita, no es posible que arrastremos por este tipo de problemas. ¿Qué hay que hacer para arreglar eso? Y en todo caso, a las personas más afectadas ya les indicaré en las correcciones personalizadas cuáles son sus problemas, que si son los graves y los menos graves, os lo puedo asegurar. ¿Cómo podemos arreglar eso? Nada, la ortografía de la Real Academia Española, la cogemos, la leemos, la releemos. Si no la comprendemos, buscamos otros textos que nos puedan ayudar en eso. Si hay alguna duda gravísima, me enviáis un correo, enviáis o abrís una cuestión en el foro y la resolveremos también. Es decir, no es el objetivo fundamental de esta asignatura, pero no podemos dejarlo pasar, ¿no? Las ortografías y las gramáticas normativas, la que tengáis. Si no es la de la Real Academia, las que tengáis, es igual, no os va a mentir ninguna. Pero por favor hay que limitar los problemas que esto nos pueda generar, ¿no? La incorrección lingüística nos genera graves problemas de seguridad en nuestros textos. Y si no somos conscientes que tenemos problemas de corrección, aún peor. En todo caso, esta asignatura se sirve para alumbrar aquellos casos de personas que no son conscientes y pueden empezar a serlo, pues mejor que mejor. La segunda cuestión, problemas de construcción. Os regalo una frase: los textos antes de leerlos se miran. Luis, ¿qué quiere decir se miran? Quiere decir eso, que se miran. Es decir, un texto, solo con mirarlo, solo con ver la mancha que hacen sus párrafos, más largos, más cortos, equilibrados, nos da pistas de cuáles son las claves de su construcción, cuáles son los fundamentos de su construcción. No puede ser que no controlemos por qué un párrafo es largo, por qué un párrafo es corto. Los párrafos cortos o tienen un carácter enfático, o lo que no puede ser es que sean de desarrollo de idea y esté poco desarrollada, porque lo que muestra es nuestra pereza, nuestra incapacidad para generar elementos subordinados de una idea principal. Es decir, que en la construcción hay elementos claves que pasan también por eso. Solo con mirar uno de vuestros ejercicios yo imaginaba si la cosa podía estar bien o no, y pocas veces he errado. Otra cuestión que me preocupa: los textos dentro de este marco de construcción, los textos se revisan. No puede ser que haya frases que no se entiendan. Ya os haré llegar a las personas, digamos, con las que nos hemos encontrado con eso, la copia literal de vuestra frase. No puede ser. Es decir, solo que nos hayamos revisado el texto, si a la frase le sobran o le faltan elementos para ser comprendida, lo hubiéramos detectado. Con lo cual, me da la impresión que tal vez en algún caso hemos hecho el ejercicio con excesiva celeridad, o que no hemos atendido a una fase fundamental, que es la fase de la revisión. Hay que leer el texto y retocar todo lo que sea retocable.
Para mejorar esto, libros de estilo, no sé, aquí podéis encontrar libros de quien quisierais, pero los libros de estilo de los medios de comunicación os pueden dar pistas. Hay un libro que a mí me gusta especialmente, que estoy intentando generar una versión en español, que es un libro en inglés que se llama Los elementos del estilo, The Elements of Style, que está hecho por dos autores, Strang y White, que es un clásico, es un librito chiquitín, es un clásico, se hizo hace un siglo y hoy, un siglo después, estoy recomendándolo todavía. Si lo podéis encontrar, bingo. Y si no, ya os digo que estamos intentando un grupo de profesores generar una versión que no sería traducción, sino que es una adaptación con la incorporación de ideas, alguna incluso propia, sobre cómo deberíamos generar esos elementos de estilo que pasan por corrección, por construcción y por atracción. Y finalmente, lo de la atracción. La ambición de la asignatura no es solo que podáis construir textos, que yo creo que eso lo conseguiremos, sino que construáis textos que tengan ambición de atracción del lector, es decir, que el lector no se desenganche, con lo cual el texto cuando se construye con esa ambición plantea cómo empezamos el primer párrafo, cuál es la longitud de las frases, por qué las hacemos más cortas, en un momento de especial complejidad, etcétera, etcétera. Esas reflexiones no pretendo que las tengamos claras en estas primeras pruebas de evaluación, pero sí que me gustaría que fueran elementos que os mellaran, que os llegaran y os lo hicierais vuestros y que pudieran desarrollarse en posteriores pruebas de evaluación o en vuestra vida profesional, porque al final estamos trabajando para eso, para mejorar vuestro rendimiento personal en vuestra vida profesional o incluso en otras tareas de carácter personal. ¿Cómo evaluaré yo esta segunda prueba de evaluación? Pues fijaos, primero, la coherencia entre la primera y la segunda. Es decir, lo que planteo es que aquella estructura que vosotros propusisteis se reproduzca en esta segunda. En casos en los que no se reproduzca, en que haya disonancias, en que haya incoherencias entre la estructura propuesta y el resultado del texto, pues la evaluación no puede ser positiva. Si avanzamos en eso, ¿cómo evaluaré? Por las cuestiones de corrección también. No era mi objetivo, pero es que mi servicio hacia vosotros es haceros ver cuando las cosas no funcionan, sobre todo si tienen un calado tan profundo como eso. Con lo cual, los problemas de corrección pueden lastrar de manera definitiva también la evaluación. Por encima de eso, cuestiones más propias de lo que yo pensaba que nos encontraríamos, de construcción y de atracción. Es decir, que ahí también os daré pistas en todo caso, y veréis que la evaluación del ejercicio tiene que ver con coherencia, estructura y realización del redactado final, corrección, construcción y, como os decía, en el mejor de los casos, si habéis llegado ya a inocularos, a autoinocularos esa exigencia, cómo atraer y cómo tener retenido a nuestros lectores, ¿sí? Bueno, en todo caso, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo continuado. Espero que sigáis trabajando con las mismas ganas y vayamos mejorando los resultados.